Reacciones en Nicaragua por rechazo de Estados Unidos a ley de amnistía del oficialismo. Repercusiones en Washington ante declaraciones del presidente Trump sobre sus rivales electorales. El número de indocumentados disminuye según un informe del Centro de Investigación Pew. Y aumentan allanamientos a la inmunidad parlamentaria en Venezuela. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Diversas reacciones provocó la declaración del Departamento de Estado de Estados Unidos que rechaza la ley de amnistía recientemente aprobada por el gobierno de Nicaragua. Según las autoridades norteamericanas, la nueva legislación absuelve a los involucrados en abusos y violaciones de los derechos humanos en ese país. Estamos vía Skype con Donaldo Hernández. Donaldo, ¿qué ha señalado la oposición nicaragüense sobre este rechazo de Estados Unidos a la ley de amnistía aprobada por el gobierno? Natalie, la oposición ha respaldado esta decisión que ha tomado el gobierno de Estados Unidos, porque si bien es cierto, esta ley de amnistía absuelve de responsabilidad penal a todos los manifestantes arrestados por razones políticas, aquellas personas que se vieron involucradas en los crímenes de lesa humanidad, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no serán investigados por organismos independientes. Es por ello que ellos están respaldando esta posición que ha tomado el gobierno de Estados Unidos. También respaldan la decisión de exigir elecciones adelantadas para ponerle fin al conflicto social. A solo 4 días de ser aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, la nueva ley de amnistía fue rechazada por Estados Unidos. El Departamento de Estado denunció que la legislación busca absolver a los responsables de más de 300 muertos, entre ellos el estadounidense Eddie Montes. El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, afirmó que este rechazo significa que el gobierno norteamericano continuará aplicando más sanciones a la administración del presidente Daniel Ortega. ¿Qué es lo que viene? Más presiones hacia el gobierno de Nicaragua, eventualmente sanciones institucionales y sanciones personales. Ninguna de esas cosas son buenas noticias. Sin embargo, el diputado oficialista Jacinto Suárez expresó a La Voz de América que Estados Unidos no tiene intenciones de que en Nicaragua se ponga fin a la crisis sociopolítica. Eso es injerencismo. ¿Por qué ellos tienen que estarse metiendo en eso? Todos los días lo demuestran que se están metiendo en un montón de cosas que son propias de Nicaragua. No solo Estados Unidos hará responsables a los funcionarios nicaragüenses. La Unión Europea también advierte que podría aplicar sanciones a funcionarios sandinistas. Kenny Bell, embajador de la Unión Europea en Nicaragua, aseguró que seguirán de cerca el cumplimiento de los acuerdos en el diálogo entre el gobierno y la oposición, entre ellos el respeto de todas las libertades públicas. Vamos a ver, porque una gran preocupación naturalmente era la liberación de los presos. Y vamos a ver, eso depende de una unanimidad en la parte europea de los Estados miembros de la Unión Europea. Hasta el momento, el gobierno del mandatario Daniel Ortega mantiene firme su posición de no adelantar los comicios generales. Y hay que mencionar que la próxima sesión de la Organización de Estados Americanos estará hablando sobre la crisis sociopolítica en Nicaragua y la posible aplicación de la Carta Democrática al país. Natalie, regreso con vos hasta el estudio. Gracias, Donaldo, y seguiremos atentos al desarrollo de los acontecimientos, toda vez que hay una posibilidad de retomar el diálogo para impulsar una reforma electoral en Nicaragua. Las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de recibir información extranjera respecto a sus adversarios políticos generó todo tipo de respuestas en Washington. Desde el Capitolio estadounidense las reacciones no se hicieron esperar. Bricio Segovia nos acompaña desde la Casa Blanca. Bricio, ¿cuál fue la respuesta de algunos legisladores en Washington a las declaraciones del mandatario? Hola Natalie, pues las respuestas fueron variadas, sin embargo permíteme que comencemos con una noticia de última hora. Acabamos de conocer que la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, abandonará su cargo a final de este mes, según ha expresado el presidente Donald Trump a través de su cuenta de Twitter, quien además ha señalado que espera que se presente al cargo de gobernadora de Arkansas porque haría un buen trabajo, ha dicho literalmente el presidente Donald Trump. Pero volviendo al tema que nos ocupa, además
Además, en esta jornada, el presidente Donald Trump dijo en una entrevista televisada que estaría abierto a recibir información comprometedora de un adversario político, aunque llegara de un gobierno extranjero. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata, reaccionó así a las palabras del presidente. Ayer el presidente evidenció una vez más que no diferencia lo correcto de lo incorrecto. Es algo muy triste. Dos de las precandidatas demócratas también se han manifestado y han ido más allá pidiendo el inicio de un juicio político contra el presidente Donald Trump, quien además se postula para su reelección en las elecciones presidenciales del año que viene. También ha habido reacciones de la parte republicana, en concreto del líder republicano de la Cámara de Representantes, quien criticó a los demócratas después de las declaraciones del presidente. No quiero ver ninguna interferencia en nuestras elecciones y todos deberíamos estar unidos para asegurar la integridad de nuestras elecciones. Lo que me consterna es lo que ocurrió en nuestras elecciones. En la anterior campaña, vi que la campaña demócrata a la presidencia gastó $6 millones en una entidad extranjera para que viajara por todo el mundo e intentara encontrar algo. El republicano parece hacer referencia a un dossier que presuntamente los demócratas habrían encargado a una empresa estadounidense y que esta empresa habría contratado entonces a un exagente de la inteligencia británica para elaborarlo. Natalie. Bricio, muchas gracias por tu reporte. Y faltando 18 meses para las presidenciales del año 2020, la temperatura política aumenta aquí en Washington. El número de indocumentados en Estados Unidos disminuyó sensiblemente en los últimos años. Así lo revela un informe del Centro de Investigación Pew. Los datos que muestran que hasta 2017 la cifra de mexicanos indocumentados había bajado drásticamente. El número de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos está disminuyendo y entre ellos la cantidad de mexicanos sin documentos bajó sensiblemente en la última década, llegando a no ser más la mayoría de la población irregular. Hasta 2017 había 10,5 millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos, incluyendo 4,9 millones mexicanos. La población mexicana irregular se redujo de su máximo de casi 7 millones en 2007 a aproximadamente 5 millones y fue menor en 2017 que en cualquier año desde 2001. Este fenómeno contribuyó a una reducción de la población indocumentada total en el país. Ahora, México es diferente. Tenemos menos jóvenes que son por ejemplo, de la edad de trabajar y en realidad hay más oportunidades en México ahora en comparación con el pasado. Entonces, la situación de México está cambiando. Según Mark Hugo López, director de Migración Global y Demografía del Centro de Investigación Pew, muchos mexicanos están regresando para vivir en su país con sus familias después muchos años en Estados Unidos. Sin embargo, podría haber un nuevo crecimiento en 2019. Tenemos un crecimiento en el número de personas que están cruzando la frontera ilegalmente y entonces es posible que podamos tener un cambio en este número en los próximos años. López señala un aumento de los inmigrantes indocumentados procedentes del Triángulo Norte y con los datos de los últimos 2 años, posiblemente también de venezolanos. Muchos están aquí ellos dicen que ellos son turistas. Sin embargo, es posible que vamos a tener un cambio en su situación legalmente y entonces va a tener un impacto al número de indocumentados. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Más adelante, situación de parlamentarios venezolanos opositores y los esfuerzos de la comunidad internacional en crisis venezolana. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. A un mes de la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, sus familiares finalmente pudieron verlo. Su esposa relató las condiciones de su reclusión. Vía Skype nos acompaña Adriana Núñez Rabascal desde Caracas. Adriana, ¿en qué condiciones se encuentra el diputado según sus familiares? La esposa del diputado Edgar Zambrano manifestó que estuvo cautivo en una celda de aislamiento en una cárcel militar durante 36 días sin acceso a la luz solar. Sin embargo, aclaró que no recibió ningún tipo de maltrato físico. El parlamentario fue visitado tras un mes de mantenerse aislado luego de su detención el pasado 10 de mayo. Pero no solo pudieron verlo sus familiares, sino también diputados opositores. Recordemos que su detención se produjo luego de haber circulado videos y fotografías de Zambrano junto a los militares que se sublevaron el pasado 30 de abril. Se le retiró el fuero parlamentario como ya otros 17 parlamentarios. También se les ha quitado este tipo de apoyo que les da el Parlamento, tal y como nos cuenta Álvaro Algarra. 26 es el número de diputados venezolanos opositores afectados hasta el momento por medidas del Poder Judicial de confirmarse el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de los diputados Tomás Guanipa y José Guerra por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Ante esta acción, el parlamentario Carlos Prosperi aseguró que las decisiones y amenazas lo que buscan es acabar con la Asamblea Nacional. Una vez más intenta seguir yendo contra diputados en la Asamblea Nacional y simplemente por pensar diferente. Nosotros lo que queremos decirle a Venezuela y al mundo es que a pesar de esas adversidades seguimos sesionando dentro de nuestra Asamblea Nacional, a pesar de lo que hemos visto. Para el abogado Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, nada hace pensar que la lista vaya a dejar de crecer. El número de diputados perseguidos, tomando en cuenta además los que se encuentran al día de hoy encarcelados, no solo se refiere a los perseguidos este año, que definitivamente son olas de persecución. Por su parte, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, indicó que los legisladores opositores están detrás de un golpe de Estado y reiteró que a él no lo van a sacar del poder. Que en Venezuela solo el pueblo pone, solo el pueblo quita, más nadie. Yo me autoproclamé o di un golpe de Estado. Según legisladores consultados de seguir las sanciones, los 43 diputados actualmente chavistas en el Parlamento podrían ser suficientes para que Maduro recupere la mayoría de la Cámara antes de las próximas elecciones. El Tribunal Supremo fue nombrado en su mayoría por Nicolás Maduro y se le acusa de responder a sus directivas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. De acuerdo con la organización no gubernamental Foro Penal, el total de presos políticos en Venezuela ha ascendido a 773 durante este año 2019. Adriana, muchas gracias por tu reporte. Y las condiciones de reclusión de los considerados presos políticos en Venezuela es un tema que preocupa a los organismos internacionales que defienden los derechos humanos.
Y representantes del Grupo de Lima y el Grupo de Contacto Internacional se reunieron en Estocolmo para discutir una salida a la crisis de Venezuela. El encuentro forma parte de los esfuerzos internacionales para conciliar una solución al conflicto que atraviesa esa nación. Celia Mendoza estuvo siguiendo el desarrollo de estos encuentros y nos acompaña con más información. Celia, ¿en qué condiciones se dio esta reunión en Estocolmo? Natalie, sabemos que algo que ha sido importante durante este proceso es tratar de mantener todo este tipo de encuentros de alguna manera secretos. Solamente sabemos por parte del presidente interino Juan Guaidó que este es un esfuerzo que se ha venido dando para buscar una solución política a la situación de Venezuela y buscar elecciones justas y libres. ¿Cómo se darán? Es una de las preguntas que todavía está alrededor de estas negociaciones. También sabemos que Noruega sigue siendo el líder de estos diálogos y que estarían trabajando con Suecia para tratar de llegar a un acuerdo en esta nueva reunión que busca un lenguaje similar por parte de todos los involucrados. Celia, muchísimas gracias por tu reporte y estaremos atentos a las conclusiones que surjan de estos encuentros internacionales sobre Venezuela. El Tribunal Constitucional de Colombia eliminó la sección del Código Penal que penalizaba la transmisión del VIH y la hepatitis B por violar los principios de igualdad y no discriminación. El dictamen señala que la ley distinguía a las personas con VIH, las estigmatizaba y limitaba sus derechos. El tribunal estableció que viola los derechos sexuales de estas personas y que no era efectiva en cumplir los objetivos de salud pública. En breve, en Estados Unidos premian al talento hispano. Y Estados Unidos acusa a Irán por ataque en Omán. Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Una organización en Estados Unidos está otorgando becas de estudio a inmigrantes hispanos. El objetivo es beneficiar a estudiantes latinos que solicitaron asilo en Estados Unidos por persecución en sus países de origen. La incertidumbre de los jóvenes inmigrantes en Estados Unidos en cuanto a continuar sus estudios es aliviada a través de becas en distintos niveles por la Fundación TUMI USA Awards. La organización se creó para apoyar a los inmigrantes peruanos y ahora expande su esfuerzo hacia otras comunidades. El caso de las comunidades colombianas, el caso de comunidades nicaragüenses y particularmente ahora venezolanas, a las cuales les ofrecemos esta oportunidad de acceder a becas que nosotros ofrecemos hasta un 70%. José Luis Valderrama es directivo de la organización. En entrevista con La Voz de América, explicó que la prioridad es impulsar la continuidad de los estudios de quienes debieron marcharse de sus países por situaciones de inestabilidad política.
Decir legalmente es estar en un proceso, en trámite de un asilo político, que simplemente haya recibido migraciones y esté en proceso. A partir de ahí ya nosotros podemos aplicar. En las oficinas de Miami, la organización apoya planes de financiamiento para carreras de comercio, administración y hospedaje. Reinaldo Pirela es uno de los beneficiados por el programa. Ahora está especializando su carrera con una maestría en negocios internacionales. Digamos, me da la oportunidad de estar en el país y ser competitivo. Ya teniendo un máster, eso aumenta más las opciones de oportunidades. Esta fundación también cuenta con agencias en otras ciudades de Estados Unidos donde realizan el mismo apoyo a estudiantes inmigrantes hispanos. José Pernalete, Voz de América, Miami. El jurado escuchó el testimonio del último testigo de la Fiscalía en el juicio a Keith Raniere, quien es líder de la secta NXIVM. La testigo, un agente del FBI, quien estuvo al frente de la investigación, reveló los detalles de las pericias. Laura Sepúlveda nos amplía. Delitos sexuales, hurto de identidad y lavado de dinero son algunas de las acusaciones elevadas por parte de la Fiscalía a Keith Raniere, el líder de NXIVM. Este grupo que supuestamente promovía el empoderamiento ejecutivo, pero que resultó ser la fachada para el funcionamiento de sectas sexuales en las que se esclavizaban a mujeres. En las últimas horas, el gobierno ha revelado 18 fotografías que soportarían uno de estos delitos relacionados con actos sexuales, como lo es la pornografía infantil. Ahora el reto lo tiene la defensa para mostrar sus argumentos y así poder convencer al jurado en medio de este proceso judicial. Pronto ellos comenzarán sus deliberaciones y decidirán si Keith Raniere es hallado culpable o inocente de los delitos de los que se le acusan. ¿Será él una de las personas que testifique en medio de su juicio? Esto fue lo que nos dijo su abogado Paul Derenasian en este proceso judicial. Hay muchos factores que intervienen y eso es algo que un abogado no puede decidir. Hay muy pocas cosas sobre las que el acusado tiene control total. Por lo tanto, solo repasamos las opciones y no habrá ninguna decisión final hasta el último minuto. Aseguró que hasta el momento no han decidido si pondrán o no otros testigos por parte de la defensa como parte de su estrategia. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Estados Unidos responsabilizó a Irán del ataque ocurrido este jueves en el Golfo de Omán. 2 buques petroleros, uno noruego y otro japonés, fueron embestidos cuando se encontraban cerca de las costas iraníes y las tripulaciones fueron obligadas a evacuar las naves. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que este hecho es una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. En instantes, los esfuerzos para rescatar a especies salvajes amenazadas y tecnología láser sobre ruedas. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
11 parejas contrajeron matrimonio al mismo tiempo en la Catedral de Lisboa. El evento es parte de una tradición que se celebra cada año en honor a San Antonio, patrono de las parejas y uniones matrimoniales. La ceremonia es auspiciada por patrocinadores locales y canales de televisión que transmiten la señal en vivo. La reintroducción de los lobos grises estadounidenses representa una historia de éxito para los conservacionistas en Estados Unidos, pero otras especies de lobos amenazados podrían no correr con la misma suerte. Los lobos mexicanos una vez vagaron libremente por el suroeste de Estados Unidos y por México. Es una de las dos especies de lobos estadounidenses que se encuentran peligrosamente cerca de la extinción. El lobo mexicano y el lobo rojo estadounidense son los dos lobos más amenazados en el mundo. El lobo mexicano tiene alrededor de 150 individuos en libertad. El lobo rojo lamentablemente es peor, con solo alrededor de 30 individuos en estado salvaje. Estos 30 lobos rojos viven en un parque protegido en el estado de Carolina del Norte. Su número sigue siendo pequeño a pesar de un esfuerzo decidido por criar y liberar a estos lobos de nuevo en la naturaleza. El lobo rojo fue liberado en el 1987. Fue la primera vez en la historia que alguien había liberado a un gran carnívoro en el paisaje. Sin embargo, la oposición al esfuerzo perjudicó el plan de recuperación y el lobo rojo una vez más se enfrenta a la extinción en la naturaleza. También iba bien para el lobo mexicano. En un movimiento astuto, el Servicio de Vida Silvestre y Pesca de Estados Unidos comenzó a colocar cachorros nacidos en cautiverio en familias de lobos ya establecidas. Pero, últimamente, las cosas no van tan bien para el lobo mexicano debido a la caza ilegal. Pero los funcionarios dicen que estos emblemáticos depredadores icónicos son vitales para mantener el equipo en los ecosistemas locales y continuarán sus esfuerzos para crear poblaciones saludables de lobos rojos y mexicanos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y un futuro con automóviles de conducción autónoma está cada vez más cerca. Por ello, los fabricantes están incorporando herramientas para hacerlos más seguros, como el uso de la tecnología láser. Un dispositivo colocado en la parte superior de este auto está haciendo un trabajo importante. Es un sensor llamado LIDAR que permite pulsos de luz invisible, lo que permite hacer un mapa que facilita la conducción autónoma. Lo que hace un LIDAR es usar la tecnología de luz, los rayos láser seguros para los ojos, emitidos por nuestro sensor, golpean un objeto y rebotan hacia el sensor, reuniendo datos sobre la distancia y el tiempo. A medida que gira, básicamente está acumulando miles de millones de puntos de datos sobre todos los objetos en el área circundante. A medida que el automóvil se mueve, los sensores LIDAR realizan una descripción de todo lo que le rodea. Esto crea un mapa que puede ayudar a un automóvil a tomar decisiones: cuándo reducir la velocidad, cuándo acelerar o cuándo girar el volante. Ya sea un objeto blando como una persona, un perro, lo que sea, o un objeto duro como un camión o un automóvil, LIDAR brinda una imagen. LIDAR es una manera increíble de sentir el mundo y es, en nuestra opinión, la mejor manera de sentir el mundo en aplicaciones robóticas, incluidos los autos que conducen. No todas las compañías que trabajan en autos de conducción autónoma usan LIDAR. Este sensor se ha utilizado para medir la topografía de la Luna. Independientemente de la tecnología que se use, ya sea en cámaras, sensores o LIDAR, la esperanza es crear controladores robóticos que sean mejores que los humanos. Ese futuro de conducción más segura está estimulando a las compañías automotrices a invertir en tecnología. Para muchos, comienza con el sensor LIDAR giratorio que se encuentra sobre un automóvil, lo que le da un aspecto especial. Belén Mora, Voz de América. Y nos despedimos de esta edición del Mundo al Día con imágenes de bailarines de estilo urbano que se preparan en un estudio en Los Ángeles para participar en las Olimpiadas de 2024 que se llevarán a cabo en París. Esta será la oportunidad en que esta disciplina de baile haga su debut en un evento de magnitudes literalmente olímpicas. Les informó Natalí Salas Guaitero.